conectados a Dios, en sintonía con el Santo Espíritu. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente en otra emisión de esto que es Sintonía con el Espíritu. Aquí estamos nosotros, quien les habla, Claudia Victoria Almagro, en la co-conducción Fernando Sotelo, Viviana Tusfel en intercesión y Cecilia Valles en los controles. Muy felices de encontrarnos con ustedes nuevamente y bueno, para compartir otro lunes más junto a ustedes a la merienda de su casa, esperando que llegue la palabra del Señor a través nuestro en ese ámbito, en su hogar, para todos ustedes. ¿Qué les parece si invocamos al Espíritu Santo y hacemos la apertura con la palabra? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Hoy la vida que me das te invoca en mi dolor y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu Santo de Dios, a derramarte en esta tarde en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios, a fluir con fuerza en cada uno de los hogares a donde querés entrar hoy, Señor. Ven, Señor, a ordenarnos. Ven a abrir nuestro corazón. Ven a abrir nuestros oídos para poder llevar un mensaje de misericordia, de alegría y de paz, para poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen de la misericordia. Escuchamos tu palabra, Señor. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos.
Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Y Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Que descienda tu paz, que descienda, Señor, que se inunde la tierra de tu bendición. Que descienda tu paz, que descienda, Señor, que se inunde la tierra de tu bendición. Paz a los hombres y gloria al Señor. Y gloria al Señor. Paz a los hombres y gloria al Señor. Y gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta paz que derramas entre nosotros. Te damos gracias por hacerte presente. Te damos gracias por tu entrega amorosa y misericordiosa hacia todos nosotros. Y continuamos en este clima de oración. Dejamos la oración abierta para, comenzar a hablar de esto que es el rostro de la misericordia de Dios, ¿no? Que no es ni más ni menos que la Santísima Trinidad también, donde se expresa el amor del Padre, el amor del Hijo, y donde está el Espíritu, que es esa tercera persona que los vincula, y que a su vez nos vincula con nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos llamados también a ser hijos adoptivos y a formar parte de esta familia santa, y de esta misericordia del Señor. Estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. El Señor nos invita, nos convoca constantemente a poder vivir en su misericordia, a poder vivir en su paz y a poder estar unidos hacia Él, ¿no? Porque prácticamente ese camino de la santidad es el camino que nos da la plenitud y la felicidad. La misericordia es uno de las bienaventuranzas que el Señor Jesús nos dejó, la quinta bienaventuranza, para que podamos ser felices. Es una de las pautas para que podamos ser felices. Porque la felicidad no es un momento, no es algo que vamos a lograr y un objetivo a tener. La felicidad es el caminar en la plenitud del amor de Dios y en caminar con Él, ir aprendiendo, ¿no? Fer, ¿qué opinas vos? Sí, yo creo que la palabra de hoy hay una hermosa lección de cómo se va desarrollando la misericordia de Dios, que nos enseña Él en esta palabra, ¿no? Nos enseña o nos pide, Él se muestra por primera vez resucitado a sus discípulos. Entonces nos está impulsando a dejar el sepulcro, a dejar atrás lo que nos hace vivir en angustia, en dolor, a lo que nos hace vivir en la oscuridad. Esto no significa olvidarnos de que hay problemas o que mágicamente vamos a dejar de tener problemas. No hay magia en esto. Sí nos enseña a tener una nueva mirada,
¿sí? A poder enfrentar mejor todo lo que se viene. Eso es lo que muestra el Señor apareciéndose resucitado delante de sus discípulos. Porque fíjate, ¿no? Los discípulos estaban, dice la palabra, estaban angustiados, estaban con miedo. Y Jesús da el primer paso, Él los busca, ¿sí? Los busca y dice, y esto es recontra importante, no los reprocha. Pensemos, ¿no? Antes de su resurrección, Jesús había sido abandonado por todos. Todos le habían dado vuelta la espalda, se habían escondido por miedo a las represalias de los judíos. Y Él se aparece a todos sus discípulos, menos a Tomás, que no estaba en ese momento, y no les increpa nada, no les dice, che, me dejaron en banda. No les dice, pero ¿cómo? Si 3 años trabajando con ustedes y este es el resultado. Esperaba más de ustedes. No les hace el más mínimo reproche, para nada. Lo que hace es imponerle las manos y desearle la paz. Es decir, Jesús da el primer paso. Y otra cosa importante que dice la palabra, dice que no, estaba toda la habitación cerrada y Él entra lo mismo, atraviesa los muros. Es decir, atraviesa los muros que impiden la comunicación con los otros. Él es el primero. Atraviesa el muro de la incomunicación. Él es el ofendido y sin embargo Él va detrás de sus discípulos. Él es a quien han abandonado y Él da el primer paso y los busca. Y esto también habla de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos perdido relaciones por alguna ofensa inferida, ya sea que la hemos inferido nosotros o nos las han inferido, y hemos cortado la relación por siempre, y nunca más hemos vuelto a hablar con esa persona, porque no hemos sido capaces de atravesar el muro que levantamos entre la relación. No hemos sido capaces de volver a atravesar ese muro como ha hecho Jesús en esta perícopa. Es decir, seguimos condenando, seguimos juzgando. Eso es lo que nos enseña hoy el Señor. No condenar, no juzgar, atravesar el muro de la incomunicación para llegar al otro. La segunda cosa que nos dice es que dice Jesús le mostró las cicatrices, ¿sí?, de sus heridas. A Tomás, que no creía, ¿no? Le mostró las cicatrices de sus heridas. No le mostró sus heridas. Le mostró las cicatrices de sus heridas, de lo que ya había pasado, ya está. Esta es mi historia, esto pasó, ya está, ya lo superé. Ya no tengo las heridas abiertas, tengo las cicatrices de las heridas, ya fui sanado. O sea, no vuelve al comienzo y a mostrar todo, no, dice, acá está, mira, acá está la cicatriz de mis manos, acá está la cicatriz de mi costado. Ya está sanado, me quedó la cicatriz, sí, pero ya es historia, ya fue, no va a volver a ser. Después dice que sopló sobre ellos para darles el Espíritu Santo. Esto es como repetir el acto de creación que hizo Dios Padre con el primer hombre. Dice la palabra que el Señor sopló sobre el muñeco de barro que había hecho, que era Adán, para darle su espíritu, para darle vida. Y en este caso, el Señor sopla, Cristo sopla sobre sus discípulos para darle el Espíritu Santo, que es vida nueva. Es como volver a crear, es crear al hombre nuevo. Si Dios Padre creó a Adán, que fue el primero de la humanidad, Cristo creó al hombre nuevo, que era capaz de superar la muerte porque Él la había superado por todos nosotros. Y por último, nos envía a todos y con eso nos envía también a nosotros, ¿no? Para ser portadores de perdón, para cambiar los deseos de venganza que podemos tener por las cosas que no han hecho, por deseos de reconstrucción,
La resurrección nos hace ver que hay un crecimiento en la vida de la fe, que pasamos de la infancia de ver para creer a la adultez de creer sin pruebas, que es tener fe. Por eso digo que la palabra de hoy es muy rica, es muy completa, es una muestra enorme de cómo quiere Cristo que vivamos su misericordia. ¿Sí? Rompiendo los muros para acercarnos a los otros, dándoles la paz, que es abrirles de nuevo el corazón, y perdonando, acordate, no nos van a medir con la misma vara que midamos, ¿sí? No podemos ir a Él a pedirle que nos perdone de nuestros pecados si no somos capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y por último, a creer sin pruebas, a creer por fe, de que Él está en todo y que Él está siempre con nosotros y que no nos va a dejar nunca. No sé, Claudita, hasta aquí mi análisis, pequeño análisis de la palabra de hoy, que me pareció muy profunda, muy fuerte, pero sobre todo como una serie de pautas que hay que seguir para ejercer o para tener el rostro de la misericordia. El Señor vino desde el comienzo. Dios en el Antiguo Testamento se manifestó mostrando la misericordia, ¿no? Por su pueblo, porque constantemente quiso buscar cosas para rescatarnos, para salvarnos, en toda la historia, para salvar a su pueblo de Israel y después con la venida de Jesús, también mostrarnos cómo es este rostro de la misericordia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer justamente para poder vivir en esa plenitud del amor y en esa plenitud de la paz, ¿no? El tema de, que vos decías, uno de los puntos, el de no juzgar, justamente, bueno, leyendo ahí la carta que escribió el Papa Francisco en el 2015, el rostro de la misericordia, cuando hacía el llamamiento para el año jubilar de la misericordia, que se abrieron las puertas, las puertas que nos permitían pasar a la iglesia, no sé si recordas, y que nos daban esa indulgencia y que nos invitaba a que todos caminemos junto con la misericordia de Dios. Bueno, ahí dentro de esa carta justamente nos hablaba y nos mostraba de que realmente el Señor Jesús nos vino a enseñar de que la imagen que nosotros teníamos de Dios, del Dios justo, del Dios Padre, que siempre hace justicia, no es la imagen que nosotros creemos, porque no habla de la justicia terrenal, sino que era la justicia divina. Y Jesús nos enseñó a que en realidad tenemos que salir a amar a aquellos que nos hacen daño, tenemos que salir a amar a aquellos que están pobres, a los que están necesitados, a los que están enfermos, a los que están heridos, a los que están agobiados, tal cual lo hizo Él, ¿no? Y también lo deja claramente en su palabra, primero en las bienaventuranzas, y también nos invita a ser misericordiosos y a tener la benevolencia con los demás. En Lucas 6, del 36 al 38, nos dice: seamos misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra de Dios. Señor. Y yo lo que veo realmente es muy difícil seguir este camino, pero es el camino que muchos de los santos han seguido, si no todos, para poder transitar este camino de la guía de Dios, ¿no? De la guía de Jesús con este rostro misericordioso, este rostro entregado, ese padre que recibe a su hijo cuando viene
después de haber dilapidado toda su fortuna, y vuelve a caer a su casa pidiéndole que le dé aunque sea unas limosnas, y el padre lo vuelve a poner en el lugar de hijo, lo recibe con un abrazo, lo recibe con una fiesta, le da vestiduras nuevas, le da un anillo, y lo vuelve a poner en su lugar, en el lugar de hijo amado, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos invita a Dios en esta fiesta, en la fiesta de la misericordia. Y nos invita a Dios en cada una de sus palabras, nos lo muestra en el carácter que va dejando traslucir Jesús a medida que transita todo el Nuevo Testamento, digamos. En todos los testimonios de los evangelios sobre la vida de Jesús podemos ver eso. Todos los milagros y las formas en que Jesús se va conmoviendo, se conmueve con el dolor de los leprosos que eran apartados del pueblo, que no tenían ni víveres y que no los dejaban acercarse, que no tenían un abrazo o una mano amiga que los fuera a cuidar. Se conmueve con la viuda que estaba por ir a enterrar a su único hijo, y también lo salva y le da vida. Se conmueve con ese papá que va a buscar auxilio para sanar a su hija que estaba enferma. O sea, Jesús nos muestra misericordia en cada uno de sus actos de sanación, en cada uno de su caminar y en la forma también en la que va enseñando a sus discípulos y mostrándoles cuál es el verdadero camino para encontrar la paz, cuál es el camino de este nuevo reino, ¿no? Y muestra con su ejemplo de vida también realmente todo lo que él va diciendo en palabras. Cuando Pedro le pregunta cuántas veces debemos perdonar, y él dice, hay que perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Y Jesús en la cruz, agonizando, en los pies a su madre y a Juan, él proclama y le dice a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, poniendo en práctica el perdón hacia sus verdugos también, ¿no? Realmente uno tiene que conocer, leer la palabra y llegar y poder escudriñar los sentimientos del Señor, porque a eso somos llamados, a eso somos invitados, a poder amar como Él ama, a poder dar como Él da, para poder tener la paz en nuestro corazón, para que no nos dejemos llevar por aquellas promesas de este mundo que supuestamente nos van a dar la felicidad, porque la felicidad está en no tener deudas en nuestro corazón. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una cancioncita y después continuamos? Dale. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si
Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Y esto es una invitación a ser fieles, a ser fiel al Señor en lo poco, en lo mucho, en cada uno de los pasos que vamos dando, ¿no? Sí, vos sabés que dice, la canción dice, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Y esto está confirmando la palabra que dijiste antes, cuando dice, a aquel que dé, se le retribuirá una medida rebosante, apretada, sacudida. Aclaremos un poco esto. Los judíos usaban una medida que era como si fuera un jarro al que llenaban de grano y eso era lo que vendían, ¿no? Una medida de grano. Ahora, ese grano generalmente estaba lleno de basura, estaba lleno de hojas, de restos de caña, había una bolsa llena de grano con otras cosas. Una buena medida de grano, el grano primeramente tenía que ser sacudido, se ponía arriba de una lona y se sacudía el grano para que se fuera toda la basura. Entonces, una medida sacudida era una medida en la que había grano puro, no había grano con basura. Después dice, apretada. Esto es, cuando la medida está llena, se aprieta para que entre más. Se aprieta para aplastar y que entre más. Y rebosante, o sea, además de sacudida, aplastada, rebosante, o sea, que está por encima de lo que es la medida. Eso te promete si vos sos capaz de dar. Mirá la enormidad, ¿no? Con poco que vos des, y esto dice la canción, ser fiel en lo poco, Él te promete una medida sacudida, aplastada y rebosante. Sí, la verdad que sí. Por ahí realmente a veces somos tan mezquinos, ¿no? Tan mezquinos con el tiempo para la oración, porque empezamos nuestro día, nos levantamos y algunos se persignan, otros ni siquiera eso, y no lo saludan a Dios, que también nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Entonces, una pequeña oración al comienzo del día nos cambia realmente el día, y aparte podemos entender un poco en este diálogo con el Señor hacia dónde quiere que nosotros caminemos, ¿no? Y también podemos entender que estamos caminando Él y junto a Él para cumplir un propósito también. Dios nos quiere felices. Él tiene un plan de vida para cada uno de nosotros y quiere compartirlo con nosotros. Es muy respetuoso de nuestra libertad. Nos pide permiso. Pero en su amor paternal, en su amor que contagia y que sostiene y que fortalece, Él obviamente que tiene los mejores planes para cada uno de sus hijos. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Y no busca tener un diálogo con él para poder expresarle cuál sería ese camino para poder llegar a un buen puerto, digamos, para poder estar con él y para poder compartir de la gloria con Dios. Y bueno, a veces somos tan mezquinos que ni siquiera podemos darnos unos minutos de diálogo con quien tiene que ser nuestro mejor amigo, quien tiene que ser nuestro padre, quien tiene que ser nuestro guía, ¿no? En este camino misericordioso, que es Dios. Dios ha buscado miles de formas de acercarse a nosotros y ha dejado muchas cosas para acercarse a nosotros. Ha instituido la Eucaristía en esa última cena previo a esta oración en el Huerto de los Olivos, para quedarse en un pedacito de pan junto a nosotros, para que lo podamos celebrar, para poder expresar su amor, para poder unirnos como familias santas, ¿no? Y bueno, realmente nos cuesta mucho darle un poquito. Pero a veces cuando empezamos a ser dóciles y nos dejamos llevar, el Señor nos va puliendo, nos va enseñando.
nos va guiando. Y una de las cosas más difíciles que nos pide también en esto, justamente como hablábamos del tema del juicio, es de no juzgar a los demás, de no juzgar a las personas que te hacen daño y de decir el bien y bendecir a aquellos que te hacen daño también. Porque seguramente tienen sus propias heridas, así como nosotros las tenemos. Y nos invita también a pedir por ellos, a pedir incluso hasta la indulgencia plenaria. ¿Y qué es la indulgencia plenaria? Es que se borren no solo los pecados, sino los rasgos y toda la herida que ha causado en nuestra historia. Y que se vaya también ese deseo interior de volver a seguir pecando, porque somos concebidos con pecados, ¿no? Y el Señor a cada paso nos intenta rescatar de eso y nos intenta cuidar y quiere sembrar el amor entre todos los hermanos y quiere que cada uno de nosotros, vos que estás en tu casa, en tu familia, siembres esto, la escucha, el perdón, la escucha atenta, la caricia que nos fortalece, que nos ayuda, una palabra de aliento cuando no nos encontramos bien, sentarnos a bendecir juntos en la mesa, compartir en familia o con amigos, así sea a través de este medio que hoy tenemos que usar porque está un poco limitado el tema de los encuentros, pero podés llegar y compartir con otros y llevar y esparcir la misericordia, el amor de Dios a todos lados. Fíjate que entre las cosas que el Señor nos regala para que nos acerquemos a Él, para que estemos siempre unidos a Él, está la oración del Padre Nuestro. Bueno, hoy leyendo viejas cosas, buscando en algunos libros que tengo, encontré una nota muy bonita de José Martín Descalzo, que se llama El Padre Nuestro de Dios. Y me gustaría leerla porque me parece fantástica, porque muestra el rostro bondadoso de Dios y cómo nos mira Él. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña canción y después leemos esta nota? Bueno, vamos. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea leñita blanda entre tus manos, para que tú puedas quemarla para el pobre, para que tú puedas quemarla para el pobre. Señor, que nuestra vida sea semillas sueltas por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla donde quieras. Que así seamos, leñita, semilla, que sean dóciles a la voluntad del Señor y que vayamos de acuerdo a donde Él nos pide, ¿no? Que así sea, amén. Bueno, como te decía, encontré esta nota hermosa de José Martín Descalzo que se llama El Padre Nuestro de Dios. Dice así: hoy, como uno de esos latigazos que te cruzan de pronto la cabeza y te dejan como traumatizado, he sentido, con una especie de vértigo y con algo parecido a la pena, que me dolía el alma al descubrir que hay algo en lo que Dios, con toda su omnipotencia, tiene mucha menos suerte que los humanos. Él no puede rezar el Padre Nuestro. Y es que en rigor Dios es el único huérfano entre todos los seres que existen. Porque si a los humanos se nos muere el Padre de la tierra, tenemos siempre como gozosa alternativa
el gran Padre que es Él. Pero ¿y Él? ¿A qué padre podría acudir si un día sintiese, si pudiera sentir tristeza? ¿A quién le reza Dios cuando las cosas no le van bien? ¿O todo le va bien? ¿O no le duele la suciedad de este mundo que es suyo? ¿Nunca necesita Dios ser sostenido como en el huerto lo precisó su Hijo? ¿Se sostienen entre sí las tres divinas personas? Es tan potente su alegría interior que todas las penas le rozan sin herirle. Cuando su amor se ve tantas veces, tantos millones de veces defraudado, ¿sobre qué hombro llora? Sé muy bien que todo esto que estoy diciendo es terriblemente humano y por tanto falso aplicado a Dios. Pero el Dios, autor de toda ternura, nunca sangrará al saberse olvidado o despreciado. Pensando en todo esto he sentido que casi se me desbordaba el corazón al encontrar en un pequeño libro del padre Peñalosa una idea que jamás se me había ocurrido. ¿Reza a Dios? ¿Cómo podría ser el Padre Nuestro de Dios? ¿De qué tipo podría ser la oración con la que Dios contesta cada vez que los ojos de los hombres se alzan por el cielo y ponen en sus labios millones de veces en el planeta esas dos palabras milagrosas, Padre Nuestro? Y pienso sobre el esquema de mi amigo, que esa oración podría ser algo parecida a esta. Hijo mío que estás en la tierra, preocupado, solitario, tentado. Yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio como santificándolo, porque te amo. No, no estás solo, sino habitado por mí, y juntos construiremos este reino del que tú vas a ser el heredero. Me gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz, ya que la gloria de Dios es el hombre viviente. Cuenta siempre conmigo y tendrás el pan para hoy. No te preocupes, solo te pido que sepas compartirlo con tus hermanos. Sabe que perdono tus ofensas antes incluso de que las cometas. Por eso te pido que hagas lo mismo con los que a ti te ofenden. Para que nunca caigas en la tentación, cógete fuerte de mi mano y yo te libraré del mal, pobre y querido hijo mío. ¿Es así? ¿No es así? ¿Quién puede saber los pensamientos de Dios? Realmente lo único que sabemos de Él es lo que Él mismo ha querido decirnos. Y en la Biblia nos ha explicado de mil maneras que Él nos ama mucho más de lo que podemos sospechar, que Él quiere a los hombres más que a la gallina, a sus polluelos, que una madre puede llegar a traicionar a sus hijos, pero Él jamás traicionará ni abandonará a los suyos, que Él cuida con amor hasta cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. A veces la gente me pregunta por qué me siento feliz y la respuesta es muy simple, porque me siento querido por muchos hombres, pero sobre todo por Él, porque nunca me he sentido abandonado, porque experimento su ternura incluso en la oscuridad y en el dolor. Y claro, cuando uno se sabe querido, ¿qué cuentan ya la oscuridad o los problemas? Este y no otro fue el misterio de la alegría de Jesús. Sentía a su Padre en su interior y hasta en la piel de sus dedos. Vivía con Él y de Él. Respiraban juntos, unidos hacia los milagros. Y hasta el abandono en la cruz era una forma paradójicamente misteriosa de predilección, pues a través de esa cruz estaba Jesús siendo lo más importante que sería jamás. Redentor de todos sus hermanos. Hasta ese abandono era fecundidad. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a rezar el Padre Nuestro, sabía muy bien lo que estaba diciendo. Estaba abriendo de par en par, nada menos, el mismo corazón de Dios. Decime si no es bello esto, Claudia. Decime si no tiene una profundidad difícil de alcanzar con palabras propias. Por eso me tomé el atrevimiento de leer en esto que es un programa que supuestamente nos está viendo la gente,
por ahí leer no es lo más correcto, pero ¿cómo expresar esto tan bellamente escrito sin leerlo? No había forma, entonces me pareció apropiado y me parece que muestra tan profundamente la cara misericordiosa de Dios que no podía dejar no lo podía dejar de pasar por alto, no podía dejarlo pasar por alto. Me parecía que era muy importante justamente hoy que estamos hablando de la misericordia, ¿no? Recordaba una canción también muy conocida que habla justamente del amor y de la Santísima Trinidad también, ¿no? Dios escondido en el misterio, como una luz que apaga estrellas, Dios que te ocultas a los sabios, en los pequeños te revelas, Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. No es soledad, es compañía, es un hogar, su vida eterna, es el amor que se desborda de un mar inmenso, sin riberas, Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Padre, tu gracia y tu ternura, dabas el gozo y la belleza, danos ser hijos, ser el Hijo, y hermanos todos en tu iglesia, Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Y tenía justo abierta la palabra ahí porque estuve leyendo recién que en Lucas, en el capítulo 6, el versículo 27 hasta el 35, que es la palabra anterior a la que leí recién, nos enseña Jesús sobre el amor a los enemigos, que era un poco también lo que vos estabas hablando y lo que nos describía también Martín Descalzo, ¿no? Y el Señor nos dice, pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues tu túnica. Dale a todo el que te pida y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás los que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que lo aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores,
para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy difícil de cumplir esto, ¿no? Cuando más nos acercamos a Dios es cuando más dañados hemos sido, cuando más dañados estamos, cuando más heridos nos sentimos. Nos sentimos heridos generalmente por el otro, porque muchas veces nos cuesta reconocernos a nosotros mismos, hasta que no entramos a caminar y el Señor con dulzura, pero con firmeza, también nos va mostrando nuestros errores, ¿no? También nos va mostrando cuáles son las cosas que debemos ir puliendo, porque muchas veces creemos que nosotros somos las víctimas indefensas ante la acción de otros. Y muchas veces nuestro actuar a través de las heridas propias también genera en el otro algunas reacciones que nos dañan, ¿no? Y yo decía, bueno, en este momento que estoy pasando yo en lo personal, por ejemplo, es muy difícil pedir que bendigan a aquellas personas que me despidieron de una forma injusta, ¿no? Entonces, ir a pedir por ellos es un trabajo muy difícil, pero el Señor me pide que lo haga, ¿no? Lo cual no quiere decir de que también podamos esperar confiados en la justicia del Señor y hacer la parte que nos corresponda a nosotros para que, bueno, para que las leyes se cumplan y para que lo nuestro también sea otorgado. Pero tenemos que pedir bendición, tenemos que pedir felicidad para los otros, tenemos que ir y prodigar amor cuando te están prodigando mentiras o dolor, ¿no? ¿Cuántos ejemplos que cada uno debe tener en su propia vida de esto? Fer, ¿vos recordás alguno? Miles, no, a ver, el problema es lo que él dice muy claramente, que vas a ser perdonado en la medida que perdones, que es muy difícil ir a pedirle perdón a él cuando en tu corazón guardas rencor, que es muy difícil ir a pedirle perdón a Dios cuando estás odiando o estás deseándole el mal a alguien. Entonces, como ese corazón no está sano, también va a rechazar el perdón de Dios. Porque primero tenés que sanar tu corazón para que Él también pueda perdonarte a vos. Para que en realidad, no para que Él pueda perdonarte, ya te perdonó una sola vez. Cuando murió en la cruz, perdonó todos los actos malos de los hombres, para atrás y para adelante. El perdón es como un río que corre al lado nuestro, y está siempre corriendo al lado nuestro. Pero nosotros nos tenemos que sumergir en ese río. A veces nos vamos lejos de ese río, nos ensuciamos mucho y no encontramos el camino de vuelta, pero está ahí siempre, está ahí siempre, solamente que tenemos que encontrar el camino y sumergirnos en ese río, y la verdad que no podemos sumergirnos solos. El río del perdón, ese que corre siempre al lado nuestro y que siempre está esperándonos, necesita que entremos de la mano con aquellos que nos han ofendido. Si nosotros somos capaces de entrar de la mano con aquellos que nos han ofendido, y bueno, el río del perdón de Dios nos va a limpiar a todos. Pero no entra solo al río del perdón. No entra solo. Esa es la gran paradoja de la condición humana. Creer que uno puede ser perdonado de todas las cosas que ha hecho sin que tu corazón se abra a perdonar a los que te hicieron mal. Bueno, de eso se trata también el rostro de la misericordia de Dios, que nos invita a perdonar para ser perdonados. Es una de las facetas del rostro de la misericordia de Dios. Perdonen si quieren ser perdonados. Así es. La verdad que nosotros no tenemos la capacidad, el amor tan infinito como el Señor y tan rebosante, nosotros podemos perdonar a los demás y a los que nos dañan con la ayuda de Dios, ¿no? A través de su espíritu, para poder perdonarnos a nosotros mismos. Y para poder perdonar, aunque sea algo ficticio, muchas veces, algunas cosas que nos creemos con
con derecho a tener y a obtener de Dios que no obtuvimos y estamos enojados con Dios, ¿no? Este es un perdón que nos ayuda psicológicamente, en realidad, el perdonar a Dios, porque Dios no nos hace ningún daño. Marcelo Desti, decís. Gracias, Marcelo Desti, no me salía el nombre. Pero realmente nosotros tenemos que pedirle a Dios esa capacidad de perdón y esa capacidad de entrega y de acogimiento a aquellos que nos dañan. Y esta forma, este daño, o por qué el perdón, en realidad para nosotros poder obtener la paz, ¿no? Y realmente el Señor también nos muestra que nosotros no tenemos la capacidad de juzgar, porque nosotros también dañamos, muchas veces. Muchas veces herimos a los demás, a veces sin saber, a veces sabiendo, a veces a propósito para que te duela, por devolver un daño que nos están haciendo. ¿Cuántas veces entramos en una discusión doméstica y, bueno, se empiezan a elevar los tonos y se empiezan a elevar también las pulseadas y se llevan a ciertas palabras y cosas de las cuales uno se arrepiente, pero en el fervor de la ira uno quiere herir al otro. Entonces, bueno, el Señor también nos va ayudando para que empecemos a dominar un poco las pasiones. Un dicho de San Agustín que nos decía que para el Señor, dice, es más fácil para Dios contener la ira que la misericordia. Y Él nos invita a eso, a que aprendamos a contener la ira y a que podamos ser misericordiosos, entregarnos con misericordia. ¿Y cómo nos podemos entregar? A través de las obras de la misericordia. Existen las obras de las misericordias corporales y las obras espirituales. Dentro de las corporales es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar los presos, enterrar a los muertos. Y dentro de las obras de misericordia espirituales es dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Bueno, a través de todas estas obras que no sé si te pasa a vos o te pasó, Fer, en el momento de la conversión, pero yo cuando me acerqué a la renovación, sobre todo en esta segunda etapa, en la primera etapa yo vi que el Señor me estuvo como sanando y mostrando que Él estaba al lado mío y que Él era mi Padre y que yo podía acudir a Él. Pero después, en esta otra nueva etapa, Él me fue mostrando cada uno de mis errores, ¿no? Y me fue enseñando paso a paso a cómo ir modificando cosas. Y por supuesto que sigue muchas veces. A veces me la tiene que repetir varias veces, porque soy bastante durita. Pero bueno, el Señor te enfrenta, ¿no? Con cada una de estas cosas. Y generalmente estas cosas que uno tiene que cambiar surgen cuando uno se entrega a los demás y empieza con estas obras de misericordia, ¿no? Porque en la entrega a los demás empiezan a saltar un poco también cuáles son las cosas que yo tengo que mejorar y que yo tengo que pulir. Muchas veces decimos, bueno, en la renovación llegamos todos golpeados y están todos los enfermos, porque muchos decían, bueno, cuando el Señor dijo, yo vine para estar con los enfermos, a sanar a los leprosos, a dar vida a los que están muertos en vida, ¿no? Y bueno, ahí estamos todos. Entonces, todos también tenemos que aprender y tener la humildad para poder escuchar y para poder dejarnos corregir amorosamente por Dios. Sí, de lo que se trata es de doblegar el orgullo. Es muy difícil darle lugar a Dios en tu vida si tu vida la domina tu ego. Y el ego es el que produce el orgullo. Y el orgullo es el que produce que no seas capaz de reconocer ningún error. Siempre la culpa, cuando vos pensás que siempre la culpa lo tienen los otros, hay algo malo en vos. ¿Sí? Cuando vos pensás que vos nunca haces nada malo, hay algo malo en vos. En realidad, por eso cuando vos viste que decías que todos nos acercamos a Dios cuando estamos rotos, cuando estamos destruidos, cuando chocamos la vida, cuando veníamos por la autopista de la vida y la chocamos. Y eso tiene que ver con el ego, ¿no?
cuando uno se da cuenta de que ya no puede manejar la propia vida. Cuando vos la manejas a la vida, y la verdad que Dios en el asiento del acompañante te molesta. Ahora cuando chocaste la vida, le decía el Señor que te maneje la vida y te sentás vos en el asiento del acompañante. Y Él te empieza a mostrar por los lugares por donde caminaste, te empieza a mostrar los errores y no es lindo. Por eso cada tanto uno le manotea el volante y le dice por acá, porque no nos gusta ver eso. Pero bueno, es la forma. Si vos querés que Dios entre en tu vida, tenés que ser dócil. Si vos querés que Dios se haga cargo de tu vida, tenés que ser dócil. Y la docilidad pasa por la humildad. Pasa por dejar de lado el ego y dejar que el Señor se haga cargo. Y entonces sí, Él te va a llevar por el camino recto. Cierto, pensaba, bueno, ¿cuántas veces le quitas el volante al Señor? En realidad te sentas ahí y te escapas de la oración, te escapas del encuentro con Él, porque no querés que te corrija, porque sabes por dónde tenés que ir, pero no querés ir ahí y bueno, querés seguir firme en tu postura, ¿no? Sí, sí. A veces este camino, ¿no? Es un camino realmente muy bello, pero también tiene sus momentos de dolor, tiene sus momentos de dudas, tiene sus desiertos. Y bueno, lo importante es poder continuar y perseverar, ¿no? Porque Siempre cuesta arriba, siempre cuesta arriba. ¿Alguna vez has visto cómo se sube a un monte alto como el Everest? No se empieza escalando. no. Hay una primera jornada en donde se va cuesta arriba caminando, se va con mulas, se va con provisiones, se va con carpas, siempre cuesta arriba, hasta que se llega a la primera base que le llaman, y ahí se hace campamento. Después hay una segunda parte más empinada, en donde ya no podés ir con animales ni con tanta carga, en donde se lleva solamente una mochila, y entonces empezás a escalar, pero no es tan difícil, hasta que llegás a una segunda parte, que se llama segunda base, y ahí armás la carpa. Y ahí descansás a veces un día de esa subida, porque la que queda, la más difícil de todas, llegar a la cumbre, la más difícil de todas, y ahí sí tenés que ir colgándote, tenés que ir, digamos, rompiendo la roca con clavos para colgarte, y es dificilísimo y no todo el mundo llega. Bueno, así es el camino del cristiano. Siempre para arriba y cada vez más difícil. Así que hay que estar preparado. Así que hay que estar preparados. Así es. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos con los sacramentos. Tenemos que acercarnos a la reconciliación, a la confesión, a la misa, a la Eucaristía, a la palabra de Dios para poder escucharlo y para poder conocerlo. Tenemos que acercarnos a nuestra comunidad para poder orar, para poder estar con los hermanos, porque justamente eso también nos ayuda a crecer y nos ayuda a conocer el rostro misericordioso de Dios en el hermano. Sobre todo en aquel hermano que más sentimos que no nos cae bien o que está desubicado o que el servicio no lo hace como nos gustaría a nosotros. Ese es el que más nos va a enseñar y a través del cual el Señor se va a servir para enseñarnos, ¿no? Enseñarnos más. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros ese servidor rebelde o ese hermano que no sabe ni para dónde ir? Y acá estamos. Y acá estamos. Y acá estamos. Hay que ser. Nosotros somos la muestra viviente de la misericordia de Dios. Así es. Con la cara bien durita. Como las rocas que podemos encontrar en el Everest, ahí arriba cuando hay que escalar. Bueno, voy a hacer una cancioncita. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir.
confío mi ser. Si el grano del trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto nuevo que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Y acá estamos, Fer, ya casi llegando al final del programa. Bueno, en realidad la imagen de la Divina Misericordia, como la conocemos hoy, se fue mostrada por el mismo Jesús a una santa, Sor Faustina Kowalska, también llamada Santa María Faustina Kowalska, una apóstol de la Divina Misericordia y fue una religiosa de la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, una mística católica polaca. La Iglesia Católica la venera como santa y es conocida simplemente como Santa Faustina. Nació el 25 de agosto de 1905 en Polonia, en Jogowerks, y falleció el 5 de octubre de 1938 en Cracovia, Polonia. Bueno, el Señor le presentó la imagen y le pidió también y le dio ciertas bendiciones que nos iba a otorgar si nosotros orábamos la coronilla de la Divina Misericordia y, bueno, si rezábamos en la hora de la misericordia, que es a las 3 de la tarde, en la hora de su muerte. Hay acá una pequeña oración o un acto de consagración a Jesús misericordioso, si quieren lo compartimos. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepuja todas tus obras. Me consagro eternamente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas, tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, puedas ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Amén. Bueno, no sé si quieren decir algo más o cerramos con esta No, cerremos. A mí me parece, solamente me quedaría con una sola cosa que tiene que ver con la palabra de hoy, que es aquella que dice que debemos pasar de la infancia, de el ver para creer, a la adultez del creer sin ver. ¿Sí? Eso es fe. Qué bueno. Y eso es lo que nos pide el Señor, para que podamos ser también rostro de la misericordia para los hermanos. Amén. La verdad que nosotros muy felices de compartir con ustedes esta tarde. Esperemos que algo de lo que hayamos compartido les haya servido, les haya llegado al corazón y los invite a caminar y a investigar un poquito sobre la Divina Misericordia y a entrar en este camino de misericordia con el Señor. Muchísimas bendiciones para todos y los esperamos el próximo lunes en esto que es En sintonía con el Espíritu. Bendiciones para todos.
Chao. presencia.